muchachos, vamos a empezar con esta nueva clase de lógica y ya desde ahora en adelante no vamos a estar abordando la lógica proposicional, lo vamos a dejar ahí. Hemos hablado mucho de ella en realidad. Ahora lo que vamos a hablar es de otra rama de la lógica, que al igual que la lógica proposicional es parte de la lógica formal y al igual que todo sistema lógico estudia la inferencia. Esta lógica también lo hace entonces. Pero digamos que esta lógica estudia la inferencia de un modo algo peculiar. Lo estudia a partir de analizar ciertas oraciones, ciertos enunciados que se llaman proposiciones categóricas. ¿Ya? Vamos a ver por qué se llaman así y por qué analizan a la proposición categórica. Mira, pongamos un ejemplo para que se entienda esto mejor. ¿Ya? Tenemos acá una inferencia muy sencilla. Tenemos la inferencia, ningún chileno es africano. ¿Ya? Entonces uno puede razonar y decir, profesor, si ningún chileno es africano, entonces, conclusión, ningún africano es chileno, ¿o no? Claro, evidentemente. O sea, la inferencia es válida, ¿o no te parece válida esta? Si ningún chileno es africano, ningún africano es chileno. Totalmente válido. O sea, de modo intuitivo, podemos decir que la inferencia es válida. ¿O no? Ahora, ¿pero qué sucede cuando a esta inferencia le aplicamos el análisis de la lógica proposicional que hemos visto en las clases pasadas? O sea, lo que hay que hacer acá es a estas oraciones en lenguaje natural transformarlo, pasarlo al lenguaje formal de la lógica proposicional. Entonces lo voy a hacer, ¿no? Ningún chileno es africano sería P, ¿no es cierto? Ningún africano es chileno es otro mensaje diferente. Aquí hablan de los chilenos, aquí hablan de los africanos. Entonces esto sería Q. Ahora yo te pregunto, ¿qué ley lógica que hemos aprendido, qué principio lógico nos lleva a derivar de P, Q? No, nada. O sea, analizando bajo el asunto de la lógica proposicional, esta inferencia es inválida. De P no puede salir Q. ¿Me hago entender? Entonces, uno dirá, pero ¿cómo es posible que esta lógica, la lógica proposicional, no determine la validez de una inferencia que es a todas luces válida? Lo que pasa es que la lógica se especializa, la lógica que hemos visto, lógica proposicional, se especializa en un tipo de enunciados, en un tipo de proposiciones. En realidad, como ya lo dijo este gran lógico moderno, Gottlob Frege, la lógica es un sistema de instrumentos. Entonces, no puedes aplicar un mismo instrumento para todas las cosas, ¿no? Un médico no emplea el mismo tipo de bisturí para hacer todas sus intervenciones quirúrgicas. ¿Me hago entender? Un químico, un físico, no emplea exactamente los mismos instrumentos para todos sus experimentos. La lógica es exactamente la misma. La lógica no puede emplear los recursos de la lógica proposicional para analizar todas las inferencias. No, sino la lógica proposicional solamente analiza ciertas inferencias. Hay inferencias, como las que estoy presentando, que no pueden ser sujetas al análisis de la lógica proposicional, porque si lo hace, entonces recurriríamos a una invalidez, lo cual es abiertamente absurdo, pues. Y por eso que han aparecido otras lógicas. Esta lógica de clases es una lógica que se remonta a la época de Aristóteles. Digamos que es una lógica bastante antigua. Una lógica que lo que va a hacer para determinar la validez de la inferencia es analizar a la proposición que compone cada inferencia. Y analizar implica un estudio interno de la proposición. Es decir, mientras que la lógica proposicional toma toda la oración, toda la proposición como si fuera una sola cosa y a todo esto le llama P, la lógica de clases, que también se llama lógica predicativa, lo que hace es analizar los componentes internos de cada proposición. Entonces, esta proposición, ningún chileno es africano, tiene componentes, un cuantificador, un sujeto, un verbo y un predicado. Y es más, la lógica de clases o lógica predicativa lo que hace es traducir este tipo de inferencia a un lenguaje de conjuntos, a un lenguaje de clases.
¿Me puedo entender? Entonces, acá vamos a ir de frente. Vamos a esta inferencia, le vamos a aplicar el análisis de la lógica de clases. Lo que significa entonces que analizando la proposición, nos damos cuenta que aquí hay dos conjuntos. El conjunto chileno, y lo pongo por acá, y el conjunto africano, que lo pongo por acá. Entonces yo puedo decir, profesor, que si ningún chileno es africano, entonces africano por acá ahora y chileno por acá. Entonces, si ningún chileno es africano, yo puedo decir que ningún africano es chileno, porque los conjuntos yo los puedo leer de un lado por otro. Entonces, analizándolo con teoría de conjuntos, analizando bajo la lógica de clases, sí podemos determinar que esta inferencia es válida. En cambio, bajo el análisis de la lógica proposicional que estamos viendo, nos damos cuenta que esta inferencia es inválida, lo cual se resultaría incorrecto. ¿No es cierto? Claro, porque esto realmente es válido. Entonces tenemos que tener un instrumento lógico que nos permita analizar este tipo de enunciados. Y te estaba diciendo que estos enunciados tienen un nombre especial. Se denominan proposiciones categóricas. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué ese nombre tan curioso de categórico? ¿Qué es algo categórico? Digamos que algo categórico es algo definitivo, ¿ya? Algo que afirma o niega. Entonces, las proposiciones categóricas afirman o niegan. Esa es una forma de interpretar la palabra categórico. Otra, que es la que ofrece Aristóteles, decimos que categórico es sinónimo de conjunto. Lo que pasa es que en la época de Aristóteles, en el siglo IV a.C., vamos por esta parte, lo que hoy llamamos conjunto o clase, en la época de Aristóteles se llamaban categorías. Entonces, acá tenemos la proposición todo hombre es mortal. En la proposición todo hombre es mortal encontramos dos categorías, así diría Aristóteles. Claro, hoy diríamos dos conjuntos, ¿no? ¿Y cuáles son esas categorías? La categoría hombre y la categoría mortal. Y como esta proposición relaciona categorías, entonces se llama proposición categórica, porque relaciona categorías, ¿ya? Como quieras. Ahora, ¿y por qué usted dice, profesor, que esta oración relaciona categorías? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa es una expresión de una relación de categorías? Claro, profe, claro. Porque si tú dices todo hombre es mortal, lo que estás haciendo es afirmar que el conjunto de los hombres o la categoría de hombres se encuentra dentro de la categoría o conjunto mortales. ¿Y esto no es acaso una relación de conjuntos o, si quieres, una relación de categorías? Claro, claro que sí. Claro que sí. Entonces, esta expresión manifiesta una relación entre clases o también llamadas categorías y por eso se llama proposición categórica. Y es más. Aristóteles consideró de que tradicionalmente, dadas dos categorías o dadas dos conjuntos, estas se pueden relacionar de cuatro maneras. La primera es esta que ves ahí, que el conjunto hombres está incluido totalmente en el conjunto mortales. Ahora bien, esta relación hasta tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa relación? A ver, ¿de exclusión o de inclusión? A ver, ¿cómo crees que se llama? ¿De exclusión o de inclusión? Ah, profe, eso se llama de inclusión, claro. Esto de acá tiene un nombre, profe. Esto se denomina relación de inclusión. Ahora, ¿y qué tipo de inclusión es? A ver, tú que sabes muchísimo de matemáticas. ¿Ah? ¿Inclusión total o parcial? Claro, muy bien. Se llama inclusión total. ¿Por qué? Porque un conjunto está incluido totalmente en otro. Es fácil. ¿Cuál sería la segunda relación? Allá. La segunda relación fue el ejemplo que pusimos hace un rato. ¿Te acuerdas? De ningún chileno es africano. Y se lo voy a poner acá ya para que lo sigas viendo. La segunda relación es cuando uno hace esto, ¿no? Ningún chileno es africano.
Pero ya en vez de poner chileno y africano, vamos a reemplazar, porque chileno es sujeto y africano es predicado. Como hombre aquí es sujeto y mortal es predicado. Entonces decimos acá, ningún S es A. O sea, el conjunto S y el conjunto A están totalmente separados. ¿Te parece que esto es una inclusión? No, no es una inclusión, profesor, es una exclusión, ¿o no? Claro, esta es una exclusión. ¿Y parcial o total? ¿Qué crees tú? A ver. Claro, esa es una exclusión total. Muy bien, porque ambos conjuntos están excluidos totalmente. Entonces, hasta ahí van dos relaciones. La tercera es cuando uno dice, profesor, por ejemplo, acá le ponemos P para poner el predicado. Por ejemplo, si decimos algún niño es travieso. Algún niño, niño sería sujeto, es travieso, que sería predicado. Algún niño es travieso y le pongo la X en medio. ¿Y esa X qué significa, profe? Esa X significa que el conjunto mencionado presenta elementos específicos. O sea, hay un elemento específico que es niño y que a la vez es travieso. Algún S es P, como ningún S es P. Ahora, ¿te parece que esta relación entre conjuntos o entre clases o categorías, como quieras llamarlo, te parece que esta es una relación de exclusión o inclusión? Inclusión, claro. Esta es una relación de inclusión. Pero ¿te parece que esta relación de inclusión es una relación de inclusión total o parcial? ¿Es una inclusión qué? ¿Total o parcial? Claro, es una inclusión parcial. ¿Por qué parcial? Porque total es así, total es todo. Pero aquí no dice todo, dice algún S está dentro de P. Entonces es una inclusión, pero parcial. La cuarta relación es cuando decimos, profesor, algún médico no es cardiólogo. Algún médico no es cardiólogo, pero acá falta un detalle. Así, otra vez con la X. Algún médico no es cardiólogo. ¿Qué estoy diciendo? Que existen elementos que son médicos, sujetos, pero que están fuera del predicado cardiólogos. ¿Te parece que esto, estimado maestro, es una inclusión? No, profe, eso no es una inclusión, porque dice, algún no es. Eso no es una inclusión, eso es una exclusión. ¿Y te parece que será una exclusión parcial o una exclusión total? ¿Qué dices tú? Claro, eso es una exclusión parcial. Muy bien, claro, porque total sería así. Entonces, si ambas son exclusiones y esta es total, pues esta exclusión sería exclusión parcial. Entonces, básicamente Aristóteles considera de que las proposiciones pueden relacionarse de la siguiente manera: inclusión total, exclusión total, inclusión parcial, exclusión parcial. De tal manera que a partir de esta relación entre clases, o como quieras llamarlo, conjuntos o categorías, podemos establecer el siguiente análisis de la proposición categórica. Y podemos decir, profesor, que esta proposición categórica presenta los siguientes elementos. Por ejemplo, tienes todo hombre es mortal como ejemplo. Tienes, por ejemplo, un cuantificador que puede ser todo, algunos, ningunos u otro equivalente. Tienes el sujeto, el predicado y el verbo copulativo, que justamente gracias al verbo se establece la relación. Los cuantificadores, como su nombre lo dice, establecen la cantidad de elementos que tiene
pues el enunciado en mención. Puede ser, por ejemplo, ningún sastre es médico, o sea que ahí la cantidad es 0, porque es ninguno, en el caso de sastres, ¿no? Digo, alguna señorita es alegre, entonces ahí estoy hablando de una cierta cantidad de elementos, ¿de acuerdo? Ahora, pero si tú te das cuenta, entonces la proposición categórica presenta esos elementos, pero esos elementos es bajo el análisis de la lógica de clases de forma típica, porque hay proposiciones típicas que son las que estoy presentando, ¿no? Inclusión total, inclusión parcial, exclusión parcial. De esas, por ejemplo, si yo digo todo hombre es mortal, inclusión total. A ver, razona conmigo. Y si es todo hombre es mortal, una inclusión total, todo, ¿qué es? ¿Particular o universal? A ver, dilo tú. Todo sería universal, profesor. Claro, todo limeño es peruano. Todo hombre es mortal. Todo terrícola necesita de agua para vivir. Toda ave tiene pico. Todo mamífero tiene mamas. Esa es una oración universal. Ajá. Entonces tenemos que la inclusión total es una oración, una proposición universal. Si yo digo, profesor, ningún niño es adulto. Ningún niño es adulto. A ver, tienes que escoger, pues. Ningún niño es adulto, ¿te parece que es una proposición universal o crees que es una proposición particular? Ah, ya, profe, ningún niño es adulto es particular. No, ¿sabes por qué no es particular? Porque el particular expresa elementos particulares, justamente. Ahí te dice que es como decir, nada de lo que es niño es adulto. Nada, ninguno. Nada de lo que es terrícola es marciano, ningún terrícola es marciano. Más que particular, profesor, las oraciones como ninguno son oraciones universales. Claro, ninguno es universal. Al igual que el todo, el ninguno es universal. Pero en cambio, si yo digo, por ejemplo, alguna señorita es alegre o algún médico no es cardiólogo, ahí sí están mencionando ciertos elementos de modo específico, algunos, ciertos. Hay quienes son palabritas que nos indican la particularidad. Entonces tenemos que la inclusión parcial y la exclusión parcial son proposiciones particulares. Entonces, para resumirlo, la inclusión total y la exclusión total, proposiciones universales. La inclusión parcial y la exclusión parcial, proposiciones particulares. Pero hay un detalle más, Si yo digo, por ejemplo, lo voy a repetir, todo hombre es mortal. Así de frente, todo hombre es mortal. ¿Estoy afirmando o estoy negando? Recuerda que la proposición es un enunciado aseverativo, ¿no? Que afirma o niega. Si yo digo todo hombre es mortal, todo peruano es americano, todo limeño es peruano, todo niño es travieso, ¿estoy negando o afirmando? Afirmando. Por tanto, esta proposición, todo hombre es mortal, es universal, seguro, pero a la vez afirmativa, porque afirma, pues. Pero si yo digo, ningún niño es adulto, ningún chileno es africano, estoy negando, es decir, no hay chilenos africanos, no hay niños adultos. Entonces, ahí estoy mencionando proposiciones no afirmativas, sino proposiciones negativas, porque estamos negando, pues. Del mismo modo, si yo digo, alguna señorita es alegre, ¿estoy negando algo? No, en alguna señorita es alegre, no estoy negando, estoy afirmando que alguna señorita es alegre. Por tanto, es particular, seguro, pero ¿particular qué? ¿Negativa o afirmativa? Particular afirmativa, claro. Pero si yo digo, por ejemplo, algún médico no es cardiólogo. Algún médico no es cardiólogo, ¿te parece que esa es una afirmativa o negativa? Algún médico no es, estás negando que son cardiólogos algunos. Entonces, es particular, seguro, pero al mismo tiempo, ¿qué va a ser? Negativa. Esa es la idea. Entonces, en resumen, podemos decir lo siguiente, que
La inclusión total, por ejemplo, todo hombre es mortal, es universal. ¿Afirmativa o negativa? Afirmativa. Ajá. La exclusión total, ningún chileno es africano, es universal. ¿Pero universal qué? Negativa, ninguno, nada. Alguna señorita es alegre, alguno es particular. ¿Estás negando? No, estoy afirmando. Entonces es particular afirmativa. Fácil, no es gran cosa. Algún médico no es cardiólogo, particular, seguramente. ¿Pero qué particular? ¿Afirmativa o negativa? Ajá, es una particular negativa. Esa es la idea. Es un poquito engorroso, ¿no? Pero ya vamos a ver en un rato una tabla, ¿ya? Pero te digo algo más, mira, ya para culminar esta parte. Te digo algo más. Que los lógicos medievales se habían dado cuenta de ese pequeño detalle, ¿no? Que a veces confunde cada oración. Esta clasificación de las oraciones como universal afirmativa, universal negativa, etcétera, lo debemos a Aristóteles. Él ya empezó a clasificar de esa manera estas proposiciones. Los medievales se les ocurrió algo más práctico, algo más concreto. Consideró que si la inclusión total y la inclusión parcial son afirmativas, entonces la palabra latina afirmo tiene sus vocales, A y la vocal I. Retire esas vocales. Esta va a ser A, así le pusieron, A, y esta va a ser I. En cambio, las proposiciones, por ejemplo, universal negativa y particular negativa, presentan como palabra negativo, nego. Nego es una palabra latina que significa justamente negar o negativo. Y lo que hicieron los latinos fue quitarle las vocales. Eso es en la lógica medieval. Eso se debe a lógicos como, por ejemplo, un señor llamado Pedro Hispano en el siglo XII, ya en nuestra era. Entonces, ellos comenzaron a usar vocales, de tal manera que en el caso de las negativas, que son estas dos, se le llamó a la universal negativa E, oración E o proposición E, y a la particular negativa, proposición O. Entonces, al final, queda de la siguiente manera. Queda que la primera proposición, la universal afirmativa, la que representa una inclusión total, es una proposición A. Así, A, con la vocal A. La segunda proposición, la proposición que expresa una relación de exclusión total y por tanto es una universal negativa, va a ser una proposición de tipo E. La tercera proposición, que expresa una relación de inclusión parcial y por tanto es una particular afirmativa, será una proposición I. Y la cuarta proposición, que representa a una relación de exclusión parcial, y como lo sabes, es una particular negativa, será llamada proposición O. Entonces tienes que esto es A, esto es E, esto es I y esto es O. Claro, fácil, ¿sí o no? Entonces la primera va a ser llamada proposición A, la segunda proposición E, la tercera proposición I y la cuarta proposición O. Y ya a partir de ese tipo de clasificación de las proposiciones se pueden establecer ciertas reglas de la inferencia, similar a la lógica proposicional. Entonces veamos por acá, veamos por esta parte, tome mucha atención, mira por este lado, ¿ya? Bien, veamos por acá cómo esta lógica, la lógica de clases, es una lógica, digamos, algo peculiar, ¿cierto? Porque esta lógica lo que hace es analizar la inferencia, pero ya tomando en cuenta el asunto interno de la proposición. Y por ese motivo, esta lógica también se llama la lógica de las proposiciones analizadas. Esta lógica nos permite, por ejemplo, demostrar que esta inferencia, que bajo el análisis de la lógica proposicional que hemos visto resultaría inválida,
y si quieres lo voy a poner acá, bajo este análisis sería inválida, lo cual, profesor, sería incorrecto. La lógica de clases nos ofrece certeza en determinar la inferencia con validez. Un gran lógico que desarrolla este tipo de teorías es el famoso filósofo ilógico, claro está, Aristóteles en su obra Organum. Entonces vemos que esta lógica trabaja con unas oraciones especiales que se denominan proposiciones categóricas. Acá tenemos una proposición categórica y no te olvides que la proposición categórica presenta los siguientes elementos. Un cuantificador, todo, alguno, ninguno, un sujeto, el verbo copulativo y el predicado. Pero esta es la estructura típica de la proposición. Luego vamos a ver algunos casos no típicos de la proposición. Y recuerda que se le llama categórica porque esta proposición expresa la relación entre categorías, también llamadas conjuntos. Por otro lado, también es categórica porque afirma o niega algo. De tal manera que aquí encontramos una relación de inclusión total en la oración todo hombre es mortal. Y recuerda que la inclusión total es una proposición universal afirmativa que los medievales le llamaron proposición A. La segunda relación es una relación de exclusión total, como por ejemplo ningún chileno es africano, y por tanto es una universal negativa y que los medievales le llamaron proposición E. La tercera es una proposición que expresa una relación de inclusión parcial y que es una proposición particular afirmativa y que los medievales le llamaron proposición I. Y la cuarta es una proposición que expresa una relación de exclusión parcial y que es una particular negativa y que los medievales le llamaron proposición O. De ahí que queda proposición A, proposición E, proposición I y proposición O.